Sabemos los impactos que genera la actividad petrolera. El suelo y el agua no tienen valor, pero no tienen precio. Nosotros no le estamos diciendo no para a futuro cobrar más y negociar entonces por lo alto. No, es que es por convicción. No queremos. La creciente demanda mineroenergética de China ha generado desde el año 2000 un incremento de sus inversiones y financiamiento de proyectos en América Latina y el Caribe, especialmente en países como Venezuela, Brasil, Ecuador, Argentina, Chile y Perú, con quienes tiene acuerdos comerciales y tratados de libre comercio. Sin embargo, con la inversión también han llegado denuncias sobre preocupantes vulneraciones a los derechos humanos, principalmente de los pueblos indígenas. Esta no es una situación ajena a Colombia, de quien China es el segundo socio comercial. Colombia se especializa en exportar materiales como petróleo crudo, níquel, ferroníquel, cobre, por ejemplo, y por eso actualmente en el país tenemos varios proyectos de empresas chinas que participan en bloques petroleros, ¿no? Está el caso, por ejemplo, del bloque El Hogar y la empresa Emerald Energy, que es una de las principales empresas chinas con presencia en el país. Pero también actualmente en Colombia vemos que la presencia china es muy importante en proyectos, por ejemplo, de infraestructura. ¿No? Únicamente no es el proyecto del metro, también está la autopista al Mar 2, que tiene una participación importante de una empresa china, pero que también cuenta con financiamiento del Banco de Desarrollo de China, ¿no? Que es uno de los primeros financiamientos chinos a proyectos de infraestructura y de transporte y de las carreteras de cuarta generación en Colombia. No obstante, para los investigadores de ambiente y sociedad y otras organizaciones civiles, hay que revisar dichos proyectos con lupa, pues estos han generado impactos sociales y ambientales negativos en la región. En el año 2018, en el marco del examen periódico universal, una evaluación que la ONU hace aproximadamente cada 5 años a los países para analizar su situación en materia de derechos humanos, la Confederación de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, denunció afectaciones en los derechos sociales y la autonomía de 456 pueblos indígenas debido a malas prácticas de empresas chinas. En relación a las violaciones de derechos humanos, tenemos conflictos relacionados a incumplimientos en la realización, por ejemplo, de la consulta previa, libre e informada, en proyectos de la industria petrolera, por ejemplo. También hay impactos ambientales sobre zonas o áreas naturales que son relevantes para las comunidades locales o digamos que tienen una importancia ecosistémica para los países. En general, digamos, hay problemas también en la participación, ¿no? Y consulta en el desarrollo de estos proyectos, y también se ha denunciado ya, digamos, en relación a proyectos, por ejemplo, de infraestructura, otras problemáticas en relación a la transparencia y al acceso a la información. Uno de los casos insignia en Colombia es el del bloque petrolero El Nogal, de la empresa Emerald Energy, filial a la estatal china Sinochem. El bloque abarca un área de 239.415 hectáreas y comprende los municipios de Florencia, Morelia, Belén de los Andaquíes, Albania, San José del Fragua y Valparaíso. Allí, comunidades campesinas e indígenas, como las comisiones por la vida del agua, han denunciado el desconocimiento del derecho fundamental a la consulta previa, pero también el desarrollo de prácticas nocivas contra el medio ambiente y la represión violenta de las protestas por parte de la fuerza pública. Sobre este último recuerdan particularmente un hecho de junio de 2015, cuando, tras más de un año demostrando su oposición al proyecto, hicieron un plantón durante 66 días para evitar la entrada de las máquinas de Emerald Energy al terreno adjudicado. El caso es que el 30 de junio el conflicto se agudiza porque Emerald Energy usa la fuerza pública. Decimos Emerald Energy porque ni el gobierno nacional ni el gobierno departamental dijeron haber dado la orden de ataque al plantón, o sea, la protesta civil y pacífica. La gente no estaba bloqueándole el paso ni a los lecheros ni a la gente de la comunidad. Lo único que se bloqueaba eran carros y maquinarias de la petrolera, o sea, no se estaba poniendo en riesgo a la gente. Sin embargo, y a pesar del 27 de junio haber estado sentados en el puente rascándose las vestiduras,
del domingo 28 haber estado allá en la diócesis con el representante de la Cámara, Harry, la alcaldesa, hasta el perro firmando un acta, todos sacando un pecho, diciendo que apoyaban y que le pedían al gobierno el no ataque a la población campesina, porque ya esa era la orden. Si no levantan el plantón, entramos a la sangre y fuego. Y así fue. Una empresa multinacional extranjera usar la fuerza pública para amparar sus derechos y pasando por encima de los derechos de la gente, porque nunca hubo los estudios ambientales, o sea, nunca las demandas que la gente pidió, que eran netamente preventivas, se tomaron en cuenta. El caso es que Emerald entra a las patadas, como te digo, a sangre y fuego, construye el pozo estratigráfico. En ese tiempo el territorio estuvo militarizado, fueron constantes los hostigamientos, el SMAT vivía en la vereda, ocupaba las carreteras. Si bien estas no son problemáticas que se evidencian únicamente con empresas extractivas chinas, los investigadores de ambiente y sociedad aseguran que este país adquiere relevancia al ser uno de los principales poderes económicos actuales y dada la tendencia al alza de su inversión en la región. Por ello, le exigen a China que adopte mejores regulaciones y normas para las actuaciones de sus empresas y bancos en proyectos extractivos y de infraestructura en otros países. Estudiar a China cobra relevancia porque, según algunas bases de datos, desde el 2004, por ejemplo, China ha financiado proyectos en América Latina por más de 150.000 millones de dólares. Digamos que todas estas operaciones superan los préstamos que han realizado entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial en la región, ¿no? Entonces, ese es por eso nuestro interés en estudiar a China. Pero una particularidad y una problemática que encontramos es que si se compara, por ejemplo, las políticas de salvaguarda, estas normas sociales y ambientales que tienen muchos de los bancos y financiadores, pues los estándares chinos son más flexibles o mucho más débiles que entidades como el Banco Mundial o el Banco Interamericano, ¿no? Y especialmente uno encuentra que sus debilidades son mayores en temas de pueblos indígenas, ¿no? Transparencia, acceso a la información y participación. Sin embargo, para David Castrillón, profesor de la Universidad Externado e investigador sobre la relación China-América Latina, las violaciones denunciadas son pocas y atípicas. Además, considera que en estos casos la responsabilidad no solo debe recaer sobre China y sus empresas, sino sobre los estados donde dichos proyectos se desarrollan. Estos casos, sin embargo, son minúsculos dentro del universo de proyectos en los que participa China, y el hecho de que hoy China esté invirtiendo mucho menos en el extractivismo y mucho más en otras áreas de la economía han significado que el número de casos se haya reducido y casi que eliminado. No solo es responsabilidad de las empresas chinas, que claramente tienen beneficios de poder participar en estos proyectos en nuestros países. Ellos también tienen una responsabilidad ante nosotros, pero también una responsabilidad ante su gobierno, que ha aprobado estas regulaciones que exigen que las empresas chinas sigan estas reglamentaciones. Pero la responsabilidad también recae sobre los gobiernos nacionales y locales. En una investigación que estamos realizando en la Universidad Externado sobre este tema, hemos encontrado que muchas veces lo que ocurre es que son los gobiernos nacionales los que facilitan y de hecho llaman a estas empresas a aprovecharse de vacíos legales que puedan existir en su país. Estos casos son casos donde debe haber una mayor responsabilidad del gobierno. Jaime Suárez, director ejecutivo de la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio, asegura que si bien no hay acuerdos entre China y Colombia que traten específicamente el tema de derechos humanos, las instituciones colombianas son lo suficientemente sólidas para velar por el cumplimiento de estos y las empresas chinas están dispuestos a respetarlos. Yo creo que un punto importante a mencionar es que en temas, digamos, ambientales y de comunidades, Colombia tiene un marco legal muy sólido. Tiene una ANLA, tiene su Ministerio de Ambiente y las empresas chinas eso lo respetan. O sea, las compañías chinas se respetan cada marco legal de los países a donde van a invertir. Y de hecho los temas ambientales y de comunidades, porque lo que hemos conversado con varias empresas chinas, son temas que en algún momento pueden hacer los proyectos un
poco más demorados, pero justamente ellas tienen toda la voluntad de trabajar con las comunidades, de involucrarlas al proyecto. Entonces, independientemente de que haya un acuerdo entre China y Colombia, Colombia tiene ese marco legal, como te decía, o esas instituciones muy sólidas. Es muy importante también mencionar que MOFCOM, el Ministerio de Comercio chino, también ha desarrollado y ha creado nuevos estándares en temas medioambientales en cuanto a las inversiones chinas, y las empresas chinas están reguladas en su país en cuanto a las inversiones que hacen en el extranjero. No obstante, dichas medidas parecen no reflejarse en los territorios. En el caso de Emerald Energy, la Vicaría del Sur denuncia malas prácticas sociales como engaños a los campesinos, malas prácticas ambientales como detonaciones en lugares prohibidos y una alianza con la fuerza pública para generar temor en la población. Además, aseguran que los mecanismos de denuncia no son efectivos. No hay espacios de interlocución. La sentencia 095 ordenó que deben crearse unos mecanismos de control, concurrencia y coordinación para las actividades mineroenergéticas en los territorios, es decir, armonizar el interés del local con el nacional. Pero como montaron la estrategia es de que ellos socializan y eso es ya legalizar un contrato, o sea, ese es el mecanismo de concurrencia. Sí, pero el consentimiento previo, libre e informado, que es la otra reivindicación de fondo nuestra. O sea, uno es la no revictimización porque son víctimas del conflicto armado y ahorita por actividad petrolera en riesgo de desplazamiento. 2, porque no hay estudios ambientales, aunque ya los tenemos porque hicimos en el 2017 nuestro propio estudio. Y 3, es la acción y omisión de la institucionalidad, ¿cierto? Nosotros no nos pueden decir que nosotros nos quedamos solamente en las vías de hecho como nos acusaba. Lo que le exigimos a la institucionalidad local es que fortalezca participación y control, que es lo único que pueden hacer. Y la pelea es con el gobierno nacional. Es por ello que para los investigadores de ambiente y sociedad la clave podría estar en los acuerdos que se establecen de forma bilateral o entre China y los organismos regionales, previos al desarrollo de proyectos. Digamos, una de las recomendaciones que hacemos es que, digamos, en el marco de esos acuerdos se establezcan cada vez más, digamos, cláusulas o normas, digamos, que aborden el tema ambiental y social de los proyectos que surgen muchas veces, digamos, en estas negociaciones, ¿no? Establecer, digamos, un marco jurídico para las actuaciones extraterritoriales, y en el caso de los bancos chinos y sus préstamos y financiamientos, pues que se establezcan cada vez más y mejores políticas de salvaguarda social y ambiental. Y una cosa importante también es que se establezcan mecanismos de rendición de cuentas.